Comencemos con una imagen mental. Imaginemos que alguien encuentra una carta muy antigua. Sí, como escondida en el fondo de un cajón polvoriento o algo así. Exacto. Y digamos que esta persona simplemente lee el texto sin saber quién la escribió, a quién iba dirigida o qué estaba pasando en el mundo en ese momento. La verdad es que se está perdiendo la mitad del mensaje. Totalmente. Es como escuchar solo un lado de una llamada telefónica. Es posible entender las palabras claras, pero el impacto real, el tono, la urgencia, todo eso se evapora por completo. Y ese es precisamente el punto de partida de nuestra inmersión profunda de hoy. Así es. Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy, nuestra misión es desempacar el capítulo 1 del libro Colosenses, Orientación para un estudio exegético y práctico. Del Dr. Evis L. Carballosa. Exactamente. Y lo que hace que este texto sea tan vital para quienes nos escuchan hoy es que no es solo un comentario bíblico tradicional. Funciona más bien como una advertencia y una guía metodológica antes de siquiera intentar interpretar el documento antiguo. Es una pausa absolutamente necesaria. El autor establece una regla fundamental aquí. Y es que es imposible hacer una exégesis seria sin compenetrarse primero con el fondo histórico, doctrinal y polémico del texto. Porque si no entendemos las tensiones políticas de la época o la cultura de las personas que recibieron la carta, O las creencias extrañas que los amenazaban. el riesgo de equivocarnos es enorme. Básicamente terminaríamos imponiendo nuestras propias ideas modernas y, pues, nuestros prejuicios sobre un documento del siglo I. Exacto. Este capítulo nos da el mapa para entender qué batallas se estaban librando realmente cuando se redactó esta epístola. Y para entender esas batallas, el primer paso lógico es ubicarnos en el mapa. Tenemos que viajar a la ciudad de Colosas. Un lugar muy particular. Muy particular. Estaba a unos 176 kilómetros al este de la gran ciudad de Éfeso, en el valle del río Lico. Y algo muy curioso es que no era una ciudad aislada en medio de la nada. Para nada. Formaba parte de una red muy conectada. Apenas a unos 16 kilómetros estaba la Odisea y a unos 21 kilómetros Hierápolis. ¡Súper cerca! Sí, imagina la conveniencia. Un viajero en esa época podía visitar las 3 ciudades en un solo viaje de fin de semana. O sea que esto creaba un triángulo geográfico donde el comercio, las filosofías y las nuevas religiones fluían de una comunidad a otra a una velocidad impresionante para el mundo antiguo. Exactamente. Un intercambio cultural constante. Pero Colosas tiene una historia de fondo que parece, no sé, el guión de una película sobre el declive de un imperio. Solía ser una metrópolis deslumbrante. Fue una ciudad muy prominente. De hecho, fue tan grande y estratégicamente importante que albergó a los inmensos ejércitos medo-persas de Jerjes por allá en el año 481 a.C. Y luego a los de Ciro el Joven en el 401 a.C. Era la joya de la región de Frigia. Sin embargo, para cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, esa época dorada ya era historia antigua. El comercio se había movido hacia sus ciudades vecinas. Sí, Colosas había quedado como una especie de ciudad industrial en decadencia, casi olvidada por el mundo. Y la ironía aquí es gigante. Esta congregación era probablemente la más pequeña e insignificante de todas a las que Pablo decidió escribirles. Como mujer que estudia estos textos, estoy fascinada por cómo se dirige a los marginados. Es una ironía que nos dice mucho sobre las prioridades del autor de la carta. Y la demografía de esta ciudad olvidada era un caldo de cultivo fascinante. Claro, porque no era una población homogénea. Para nada. La mayoría de los habitantes eran gentiles, con una fuerte influencia de la cultura griega. Pero también había una colonia judía enorme. Y no llegaron ahí por turismo, ¿verdad? No, muchos fueron trasladados a la fuerza desde Babilonia y Mesopotamia, hacia esa región, por un decreto del rey Antíoco II el Grande, un par de siglos antes. Entonces tienes una población gentil empapada de filosofía griega y misticismo oriental, chocando y mezclándose todos los días con una comunidad judía exiliada. Y en medio de esa mezcla cultural surge la iglesia cristiana, lo cual nos lleva a romper un mito gigantesco sobre esta congregación. Totalmente. Porque uno asume que si Pablo les escribió una carta tan profunda, es porque él mismo fue, alquiló un local y fundó la iglesia. Pero resulta que Pablo probablemente nunca pisó Colosas en su vida. Entonces la pregunta lógica es,
¿cómo llegó este mensaje a un valle tan alejado? Y la respuesta tiene nombre y apellido: Epafras. Epafras es el héroe no reconocido de esta historia. Todo indica que él escuchó el mensaje durante los años que Pablo pasó enseñando en la gran ciudad de Éfeso. Epafras aprende, absorbe esta enseñanza y regresa a su hogar en el valle del río Lico para compartirla. Él es el verdadero fundador de la comunidad cristiana en Colosas. De hecho, el mismo texto menciona que los colosenses aprendieron de Epafras y que nunca habían visto el rostro de Pablo físicamente. Es increíble pensar en el nivel de confianza que existía ahí. Escribir una carta con un peso teológico tan denso a gente que nunca te ha visto en persona. Sí, una autoridad delegada muy fuerte. Pero claro, aquí es donde la historia se vuelve polémica. Resulta que durante 1800 años nadie cuestionó que Pablo fuera el autor de esta carta. Era un hecho aceptado. Hasta que llegamos al siglo XIX. Exacto. Entra en escena lo que los académicos llaman la alta crítica. Y para entender esto, imaginemos a un grupo de eruditos analizando los textos bíblicos casi como si fueran la escena de un crimen, buscando inconsistencias con lupa. Figuras como Meyerhoff, Baur y Marxen lanzan una teoría explosiva. Dicen que la carta a los colosenses es un fraude total, un documento falsificado en el siglo II, escrito por alguien que intentaba imitar a Pablo copiando la carta a los efesios. Y ese ataque de la alta crítica obligó a los historiadores a revisar minuciosamente las pruebas. El libro de Carballosa divide la defensa de la autenticidad en dos frentes: la evidencia externa y la interna. Empecemos por la externa. Por el lado externo, el testimonio de los primeros siglos es aplastante. No hay debate en la iglesia primitiva. Figuras históricas de peso como Marción, Irineo, Tertuliano y Orígenes. Además de documentos como el Canon Muratorio del año 170. Exacto. Todos atribuyen la carta a Pablo sin dudarlo. Es un consenso histórico que es muy difícil de derribar. Eso cubre la parte externa, pero la evidencia interna me parece aún más interesante, porque funciona casi como una prueba de ADN literaria, especialmente cuando la comparamos con otra carta muy cortita. ¿Te refieres a la epístola a Filemón? Así es. Ese es el argumento definitivo. Estoy seguro de que cualquier analista literario lo vería. La carta a Filemón es tan personal, tan específica sobre un esclavo fugitivo llamado Onésimo, que casi ningún crítico duda de que Pablo la escribió. Y al analizar ambas cartas, Colosenses y Filemón, es evidente que proceden de la misma pluma. Fueron escritas al mismo tiempo y enviadas con las mismas personas. Las personas mencionadas en los saludos de Filemón son exactamente las mismas que envían saludos en Colosenses. La lógica es implacable. Si aceptas que Filemón es genuina, tienes que aceptar que Colosenses también lo es. Pero los críticos del siglo XIX no iban a soltar el hueso tan fácil, y uno de sus grandes argumentos tenía que ver con el estilo y el lenguaje. El famoso problema del vocabulario. Sí. Señalaron que en Colosenses hay 53 palabras únicas, términos en griego que Pablo no usa en absolutamente ninguna de sus otras cartas. 53 palabras nuevas parece mucho. Es un número considerable, sí. Si yo leo un correo de un amigo de toda la vida y de repente usa un montón de palabras que nunca dice, me resultaría sospechoso. Podría parecer sospechoso a simple vista, pero la respuesta a esa objeción es de un sentido común brillante. Volviendo a tu ejemplo del correo. Si tu amigo siempre te escribe sobre fútbol y un día te escribe un correo para explicarte conceptos de física cuántica, su vocabulario va a cambiar drásticamente. Claro, el contexto dicta las palabras. Un autor inteligente adapta sus palabras al problema que está enfrentando. Y el problema en Colosas era una herejía muy específica. Pablo usó 53 palabras nuevas porque necesitaba el vocabulario exacto de sus oponentes para poder desarmar sus argumentos. Les estaba hablando en su propio idioma literario. Y luego está la otra gran objeción que tiene que ver con la teología de la carta. El desarrollo cristológico elevado. Eso mismo. Los críticos decían que la forma en que se describe a Cristo en esta carta era demasiado filosófica y avanzada para la época de Pablo. Argumentaban que ese tipo de pensamiento solo pudo desarrollarse décadas después, en la época del apóstol Juan. Y ese es un error basado en prejuicios modernos. Asumen que las primeras comunidades cristianas eran incapaces de pensamiento filosófico profundo temprano. Lo cual subestima por completo a los pensadores del siglo I. Totalmente. Pero olvidan un detalle histórico y exegético innegable. Durante la misma época,
Pablo escribió la carta a los Filipenses, y el capítulo 2 de Filipenses contiene uno de los poemas sobre la naturaleza divina y humana de Cristo más profundos de toda la historia antigua. O sea, decir que la teología avanzada no existía en esa década es simplemente ignorar los otros documentos que tenemos de ese mismo momento. Exactamente. La evidencia derriba esas objeciones críticas. Bien, entonces sabemos que Pablo sí le escribió y sabemos que estaba lidiando con ideas muy complejas. Pero, ¿desde dónde está escribiendo? Porque la imagen mental de un teólogo debatiendo el cosmos cambia mucho cuando te das cuenta del lugar físico donde se encontraba. Cambia radicalmente. Estamos hablando del año 60 o 62 después de Cristo. Y el escenario no es una biblioteca cómoda, es una prisión romana. Así es. Aunque algunos historiadores han debatido si pudo haber sido escrita durante su encarcelamiento en Cesarea o incluso en Éfeso, la evidencia más fuerte, conectada con el libro de los Hechos, apunta a Roma. Un confinamiento imperial romano. Y es en ese lugar oscuro y restrictivo donde ocurre el evento que detona todo. Epafras hace un viaje larguísimo para visitar a Pablo en la cárcel. Y Epafras llega con un reporte que es básicamente una mezcla de buenas y muy malas noticias. Las buenas son que la comunidad sigue existiendo y mantiene su fe. ¿Y las malas? Las malas son que hay una infiltración. Un grupo de falsos maestros ha entrado a la comunidad promoviendo unas ideas que Pablo y el autor del libro describen como una herejía destructiva y sincretista. Una mezcla de creencia rarísima. El término técnico que usan los eruditos para esta mezcla es protognosticismo o gnosticismo incipiente. Es crucial entender que no era una religión organizada con un manual o un líder mundial. Era un sincretismo, una fusión de ideas. Tomaron filosofía griega, la mezclaron con misticismo de las religiones orientales, le añadieron cultos de misterio y lo combinaron con prácticas de un judaísmo heterodoxo, posiblemente influenciado por grupos como los esenios. Básicamente metieron todas las creencias y filosofías del mundo antiguo en una licuadora y se tomaron lo que salió. Pero si desglosamos esto, ¿cuáles eran los pilares de este pensamiento? Porque las ideas que promovían suenan hoy casi a ciencia ficción. El pilar central sobre el que se sostenía todo era un dualismo radical. Creían que existía un antagonismo cósmico absoluto. El espíritu es bueno, puro y perfecto. Pero la materia, todo lo físico, el cuerpo humano, el mundo visible, todo eso es intrínsecamente malo y corrupto para ellos. Exacto. Y eso generaba un problema teológico enorme. Si ellos creían que todo lo físico y material era malo, ¿cómo explicaban la creación del mundo? Claro, porque si el Dios verdadero es espíritu puro y bueno, no podría haber tocado la materia para crear la tierra. Se habría contaminado. Ese era su gran dilema filosófico. Y lo resolvieron inventando el concepto del demiurgo y los mediadores angelicales. ¿Cómo funcionaba eso exactamente? Decían que el Dios Supremo no creó el universo. En cambio, de Dios emanaron seres espirituales inferiores, como ángeles, y de esos ángeles emanaron otros aún menores. ¿Una especie de cascada de deidades menores? Sí, una cadena larguísima de seres cada vez menos puros, hasta llegar a uno que estaba tan alejado de la pureza original de Dios que fue capaz de interactuar con la materia y crear el mundo físico. A este creador de segunda categoría lo llamaban el demiurgo. Lo cual genera un problema todavía más grande con la historia cristiana fundamental, porque la idea central del Evangelio que Epafras les llevó es que Dios mismo se hizo hombre, de carne y hueso. Y si la carne es mala, eso arruinaría toda la teoría gnóstica. Por eso inventaron una salida llamada docetismo, que viene de la palabra griega dokos, que significa apariencia o ilusión. Argumentaban que como la materia es mala, el Cristo divino jamás podría haber tenido un cuerpo físico real. Así que decían que su nacimiento, su cuerpo, su sufrimiento en la cruz y su muerte fueron solo una ilusión óptica. Un fantasma que parecía humano, pero no lo era. Es una negación práctica de la humanidad de Cristo. Y para combatir todo esto, mencionabas que Pablo usó sus propias palabras contra ellos. El libro destaca cómo Pablo tomó términos técnicos en griego que estos falsos maestros usaban y les dio un giro total. Ese es uno de los análisis léxicos más fascinantes del texto. Tomemos la palabra pleroma, que significa plenitud.
Los gnósticos decían que la plenitud divina estaba repartida entre todos esos cientos de ángeles y emanaciones. Y Pablo toma esa palabra y dice, no, en Cristo habita corporalmente toda la pleroma, toda la plenitud de la deidad. Usa su propia palabra para destruir su sistema teológico. Lo mismo hizo con palabras como sofía, que es sabiduría, y gnosis, conocimiento. Los gnósticos decían que el conocimiento verdadero era un secreto reservado solo para unos pocos iluminados. Pablo responde que todos los tesoros de la sofía y la gnosis están escondidos en Cristo y están disponibles para todos los creyentes. No hay un club VIP espiritual. Exacto. También redefinió términos como kepalé, que es cabeza, y arché o exosía, que se traduce como principados y potestades. Para dejar claro que Cristo no es un ángel más en la jerarquía cósmica, sino la kefalé, la cabeza suprema que está por encima de cualquier poder espiritual o exusia que ellos pudieran imaginar. Es como un jaque mate lingüístico. Y resulta fascinante pensar en quiénes eran las personas que promovían estas ideas históricamente. Porque el texto cita a varios protagonistas de esta corriente herética y parecen personajes sacados de una novela de fantasía. Son personajes muy peculiares. Por ejemplo, Simón el Mago. Es cierto que se autoproclamaba el Espíritu Santo y viajaba por todas partes con una exprostituta. La audacia de este hombre me deja sin palabras. Así es, Simón el Mago es un caso real documentado en la antigüedad. Las fuentes históricas muestran que viajaba con una mujer llamada Helena. Él afirmaba ser la encarnación del gran poder de Dios y el creador del universo, mientras que decía que su consorte representaba el alma cautiva del universo. Utilizaba el vocabulario religioso de la época, pero lo retorcía completamente para su propio beneficio y culto personal. Y luego estaba Cerinto, que tenía otra versión de la historia. Cerinto se enfocaba en separar al Jesús humano del Cristo divino. ¿Cómo lo explicaba él? Enseñaba que Jesús era solo un hombre común y corriente, y que un Cristo celestial descendió sobre él en forma de paloma durante su bautismo, dándole poderes. Pero, y aquí viene el giro docético, me imagino. Claro, decía que este Cristo celestial abandonó a Jesús justo antes de la crucifixión, por lo que solo un hombre común sufrió en la cruz. Y también estaba Basilides. El de la astrología compleja. Ese mismo. Creó un sistema astrológico tan increíblemente enredado, con múltiples cielos y cientos de seres angelicales, que sus propios seguidores terminaron abandonándolo porque era imposible de entender. Ahora, esto suena como debates filosóficos antiguos que no le importan a nadie hoy. Pero el texto hace una conexión brutal con la vida real y la ética. Si alguien cree que su cuerpo físico y toda la materia del universo son un error o algo intrínsecamente malo, eso obligatoriamente va a afectar la forma en que vive de lunes a viernes. La teología siempre dicta la ética. Lo que crees define cómo actúas. Y Carballosa explica que este desprecio por la materia generó dos extremos de comportamiento, ambos igualmente destructivos. Hablemos del primero. Por un lado, el libertinaje moral. La gente pensaba que si su cuerpo era solo materia podrida, que no importa y va a ser destruida de todos modos, entonces lo que hicieran con su cuerpo no afectaría su espíritu. Esto era la excusa perfecta para dar rienda suelta a los placeres del cuerpo y los excesos sin ninguna restricción moral. El hedonismo absoluto bajo la excusa de la espiritualidad. Pero el otro extremo era igual de intenso. El ascetismo. Exactamente. El ascetismo extremo operaba bajo la lógica opuesta. Si el cuerpo es malo, entonces debo odiarlo, castigarlo y privarlo de todo. Esto se traducía en reglas estrictas sobre no tocar ciertos objetos, dietas extremas prohibiendo alimentos y la condena de cosas creadas por Dios, como el matrimonio. Buscaban una pureza espiritual imaginaria a base de maltratar su propio físico. Y esto nos vuela la cabeza porque suena antiquísimo, pero hoy en día vemos versiones modernas de exactamente lo mismo. Nuevas formas de sincretismo. Sí, vemos a personas que llevan la pureza física y las dietas extremas a niveles casi religiosos, castigando sus cuerpos para sentirse moralmente superiores. Y por otro lado, vemos una cultura de nihilismo donde el mensaje es que nada importa, haz lo que quieras con tu cuerpo porque el universo no tiene sentido. Son las mismas dos caras de la moneda gnóstica operando en el siglo XXI. Es un paralelo perfecto. Y es precisamente por eso que el análisis de Carballosa enfatiza la importancia práctica de esta epístola para la iglesia de hoy. Porque Colosenses no es solo un tratado abstracto flotando en las nubes. ¿No?
Frente a este bombardeo de filosofías vacías y extremos tóxicos, el autor de Colosenses presenta una respuesta contundente: la centralidad absoluta y la suficiencia de la obra redentora de Cristo contra cualquier intento de añadirle filosofías humanas. El mensaje es que no necesitas castigar tu cuerpo, ni descifrar misterios astrológicos, ni invocar jerarquías de ángeles mediadores para conectar con Dios. Todo está en Cristo. Y me encanta cómo aterriza todo esto en el capítulo 3 de la epístola, porque todas estas ideas sobre la plenitud cósmica y las potestades angelicales tienen que bajar a la sala de tu casa y a tu lugar de trabajo. La aplicación diaria. El texto aborda específicamente cómo esta comprensión del mundo debe transformar las relaciones familiares en el lugar y las dinámicas entre patronos y empleados en el trabajo. Hay una idea central aquí. Un creyente con problemas y caos en el hogar, o que es injusto en su trabajo, simplemente no puede servir a su máxima capacidad por mucha gnosis o conocimiento místico que diga tener. Porque la verdadera teología transforma la realidad material, no huye de ella. Al combatir el gnosticismo, la carta a los Colosenses defiende que la vida diaria, el trabajo, el matrimonio y la familia son áreas donde se manifiesta la fe real. Y por eso, para ir cerrando nuestra exploración, la pregunta obligada es: ¿por qué Colosenses sigue siendo una carta tan urgente para la Iglesia contemporánea? Porque hoy enfrentamos una confusión muy similar a la del siglo I. Por un lado, tenemos tendencias subjetivistas y experimentales, movimientos místicos que buscan experiencias emocionales desconectadas de la verdad histórica. Y por otro lado, un racionalismo pragmático y frío. La advertencia histórica de Pablo de no dejarse engañar por vanas filosofías y depender de la iluminación de la palabra de Dios sigue siendo tan urgente hoy como lo fue en el Valle del Lico. Es como si la historia humana fuera un disco rayado, enfrentando los mismos dilemas una y otra vez con diferentes disfraces. Hoy hemos viajado a una antigua ciudad comercial que había perdido su brillo. Hemos desvelado cómo los académicos modernos intentaron sin éxito desarmar la autenticidad de un documento milenario. Y hemos diseccionado una de las herejías más fascinantes pero peligrosas de la historia, viendo cómo el autor original usó el propio idioma de sus rivales para desarmar su idea de que el mundo material es un error. Y al final, el valor de conocer todo este trasfondo es que transforma nuestra lectura por completo. Totalmente. Nos damos cuenta de que no estamos leyendo poesía abstracta, estamos leyendo una intervención de emergencia, una respuesta quirúrgica diseñada para salvar a una comunidad de la autodestrucción ideológica y ética. Y quiero dejar a quienes nos escuchan con esta última reflexión. Pensemos en la ironía de toda esta situación histórica. Una congregación diminuta e insignificante, plantada en una ciudad en decadencia, de la que casi nadie se acordaba, se vio de repente amenazada por una extraña y bizarra ensalada de filosofías cósmicas y cultos exóticos. Una crisis total. Y sin embargo, esa crisis exacta fue el catalizador, el detonante, para que se escribiera uno de los textos más majestuosos, complejos y profundos sobre la identidad de lo divino y el valor del mundo material en toda la historia humana. Así que la pregunta que nos queda es esta: ¿qué nuevas y profundas comprensiones de la verdad podrían estar surgiendo hoy, no a pesar de, sino precisamente a causa de las crisis, el caos cultural y las extrañas confusiones que enfrentamos en nuestro propio tiempo? Es posible que los mayores desafíos a las convicciones sean, en realidad, el escenario perfecto para clarificarlas y elevarlas a un nivel que nunca antes habíamos imaginado. Algo para llevarse y pensar durante la semana.